¿Te sientes agotada, abrumada, como si estuvieras corriendo en una rueda sin fin? Yo también he estado ahí. Soy Julia Ususkovich y sé lo que es ser mujer, madre, profesional, amiga y sentir que no tenés tiempo para ti misma. Pero descubrí que es posible vivir una vida plena y saludable, incluso en el medio del caos. Y quiero compartir todo lo que he aprendido contigo. En este podcast, Alimentación Integral, te invito a un viaje de autodescubrimiento y transformación. Exploraremos cómo nutrir tu cuerpo, mente, espíritu a través de una alimentación holística, el manejo del estrés, el cultivo de relaciones saludables y muchísimo más. No importa si eres una profesional con poco tiempo o una ama de casa que busca reconectarse consigo misma. Aquí encontrarás herramientas, prácticas, inspiración y una comunidad de mujeres que te entiende. Juntas romperemos el ciclo del agotamiento y descubriremos cómo alimentar cada área de nuestras vidas. ¿Estás lista para empezar este viaje conmigo? Buen día a todas. Hoy una nueva entrevista con Marta. Vamos a tratar de decirlo bien. ¿Giudice? ¿O creo que lo Giudice. dije mal? Ya. ¿Ella quién es? Antes de que empiece a hablar, la voy a presentar mínimamente. Es mentora de negocios y de liderazgo. Y para mí es un placer tenerla acá porque fue mi mentora, fue una persona que me sacó las papas del fuego de una manera impresionante cuando hice un cambio de posición en una empresa corporativa y fue la que me tranquilizó los nervios en ese tránsito y hoy la tengo acá. Marta, bienvenida. Preséntese con todas las letras porque yo me quedé chiquita. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de ver todo lo que estás haciendo, que me encanta. Bueno, para presentarme vamos a tratar de ser breves, pero como dijiste, mi nombre es Marta Giudice, soy mentora de negocios y liderazgo, algo que me define hoy después de un recorrido muy largo. Yo soy contadora y durante casi 20 años trabajé en el mundo corporativo. Y después de salir de ahí decidí que quería acompañar a otras personas a transitar esos espacios de manera más amigable. Te escuchaba recién a vos esto de lograr tranquilidad, de hacer esos cambios más fluidos, más accesibles. Y hoy en día acompaño a líderes ejecutivos en posiciones de gestión de equipos, a desarrollar esas habilidades y su potencial, y a las personas que son dueños de negocios a trabajar los mismos aspectos del liderazgo y las cuestiones también más estratégicas de lo que es el negocio en sí mismo. Así que bueno, más o menos sería eso. Nada más y nada menos. Bueno, recién yo mencioné que me sacó las papas del fuego en ese entonces. Estaba en un cambio bastante importante de posición en la empresa. Y uno mirando Instagram, ahí me la encuentro a Marta, llamé. No solamente desde lo psicológico fue el cambio, sino desde el caos que significaba esto, porque en muy poquito tiempo me tenía que hacer cargo yo sola de la posición regional y poder ordenar la cabeza mía para poder llevar a cabo todo ese desafío. Bueno, Marta acá fue esa gran guía. Un poquito mencionaste tu recorrido, pero me gustaría saber un poco más. ¿Cómo se te dio de salir de lo corporativo, irte al otro mundo, porque realmente es otro mundo, y, y- y cómo llegaste hasta acá, ¿no? Hasta este punto y hacia dónde vas, si se puede saber. Bien, vamos a ver cómo lo resumimos, porque bueno, la que tiene muchos años tiene mucha historia y tenemos poco tiempo. Así que básicamente yo siempre trabajé en impuestos.
Desde que me recibí de contadora, entré a trabajar en un estudio pequeño, después en uno más grande, en esa parte. Me gustaba mucho. Lo disfrutaba, ustedes pensarán que es persona rara, pero me gustaba porque siempre sentía que para poder tomar decisiones desde lo impositivo necesitabas meterte mucho para hacerlo bien y entender bien las transacciones, los negocios, qué hay en el detrás de. Entonces no es solo una cuestión de números o de leyes, sino de tener la mirada en el mundo real para poder asesorar bien y demás. Después de eso pasé a una empresa de seguros, ya en una gerencia de impuestos y después a la gerencia regional. Y ahí ya cada vez me fui alejando más de lo técnico y pasando más a estos roles de líder, ¿no? De poder hacer que otros rindan, por decirlo de alguna manera, que otros funcionen, que otros logren los objetivos que tienen y acompañarlos en ese proceso, facilitarles el proceso. Ya no dependía tanto de lo que yo sabía de impuestos, sino de cómo podía facilitarles la gestión a las personas con las que trabajaba, lograr que los escucharan otros actores en la empresa, que les dieran la información que necesitaban, ayudarlos a organizar los tiempos para los reportes, o sea, una función más de director técnico, si se quiere, que de meter los goles. Entonces, ahí me di cuenta un poco la importancia de eso y al ser este recorrido tan largo, también me permitió ver muchas formas de realizar estas tareas y muchas formas de llevar este rol. Algunas mejores, otras peores. Y también me di cuenta que muchas personas que eran excelentes en su trabajo, en su lado técnico, sobre todo muchos profesionales, en las áreas más duras, contadores, ingenieros, etcétera, que eran absolutamente brillantes en lo suyo y cuando tenían que ocupar estas posiciones y de relacionarse con otras personas, negociar, lograr influir en sus equipos, lograr traer lealtades que los sigan y demás, se encontraban con que a mí nadie me enseñó a hacer esto, yo no sé hacer esto, yo sé hacer mi trabajo, ahora mi trabajo no lo tengo que hacer más porque ya no estoy en la cancha y yo no hice el curso de director técnico, nadie me dijo cómo tenía que hacer para jugar acá. Entonces, yo me daba cuenta que mucha gente me venía a preguntar cosas a mí, lo último en mi oficina era como una especie de consultorio sentimental, donde la gente llegaba y me decía, no sé, Marta, ¿qué te parece? ¿Y qué le digo? Porque me llamó me dijo lo otro, y yo, bueno, no sé, y empecé como a decir, bueno, ¿quién hace esto? O sea, qué divertido vivir de hacer esto, ¿no? Pues ya que lo estoy haciendo gratis, o sea, y ahí un poco descubrí el coaching porque yo tenía la premisa de que la gente que se dedicaba a esto había estudiado recursos humanos o psicología, y yo soy contadora, entonces para mí eso fue una barrera inicial de quién soy yo para ayudar a otra gente con esto si yo soy contadora. Yo estudié para hacer balances, liquidación de impuestos, no para ayudar a la gente a ser mejor líder. Entonces al principio me costó mucho encontrar cuál era el camino posible, porque además para muchos de los que somos profesionales hay una creencia muy limitante de que si no tengo un espacio profesional de formación que me habilite a quién soy yo para. Entonces, bueno, en ese momento encontré un posgrado de coaching en la facultad donde yo había estudiado ciencias económicas, o sea que era algo que yo validaba desde la autoridad, digamos, académica. Entonces, bueno, lo hice mientras seguía trabajando en la empresa como para explorar a ver si eso me traía alguna posibilidad dentro de este mundo que me interesaba, porque yo ya ahí me había empezado a cuestionar cuál era mi próximo paso en el momento en que yo no trabajara más ahí, que yo sabía que había un tiempo en el que eso se iba a terminar. Entonces fue como, bueno, exploremos a ver si esto es una posibilidad. Bien, así que bien. bueno, ahí llegué hasta el momento de cuando solté la empresa y empecé con esto. Que debe haber sido un gran salto. Sí, lo fue porque después de tanto tiempo de pronto te encontrás con cosas muy sencillas como no me puedo conectar o no me arranca la computadora, ¿dónde está el helpdesk para ayudarme a resolver esto? O tengo que averiguar tal cosa, ¿dónde está mi asistente? No, señora, ahora usted hace todo.
Bienvenida al mundo de la marca personal y los negocios unipersonales, donde usted es la que se cocina, la que limpia, la que hace las Todo, la compras. que atiende el teléfono. Exacto, o sea, fue creo que uno de los shows más grandes, a ver, que no es que no me lo esperaba, era obvio que iba a ser así, pero una cosa es saberlo y otra cosa es transitarlo. Y además de pasar de las seguridades al mundo donde vos te tenés que autogestionar tus finanzas, tus ingresos, tus gastos, todo. Todo. Me causa gracia porque bueno, yo en este momento estoy conviviendo con las dos. Entonces tengo dos computadoras. Tengo la del trabajo de la empresa y mi computadora. Entonces, la vez pasada me encontré que mi computadora no funcionaba bien. Entonces digo, voy a llamar al de Haití. El de Haití, mi esposo, soy yo. No hay muchas opciones en el camino. No tengo el departamento de Haití. Cosas que nos reímos, ponemos humor a la situación, pero pasa con todo esto, con cada uno de los pasos que vas dando, decir, ok, ¿y ahora cómo lo hago? ¿A quién consulto? Uno parece una boludez, pero no lo es. Pero es todo un desafío que le ponemos humor para divertirnos, pero es así. Porque te encontrás aprendiendo cosas que nunca ni siquiera pensaste que ibas a necesitar saber, porque vos cuando estás en un universo, sobre todo en las empresas grandes, hay personas especialistas en cada cosa, con lo cual vos tenés lo que es tuyo, tu mundo de especificidad, y hay otras personas que tienen el suyo y que la lógica es que cada uno se ocupe de eso. Entonces, no sé, yo tenía una consulta legal, iba a legales, tenía una consulta de Haití, iba a Haití, y así sucesivamente. Tenía que viajar y había alguien que sacaba los pasajes. Entonces, eso, a ver, no es que yo no sabía sacar un pasaje, porque por supuesto para mis vacaciones me lo sacaba yo, no le pedía a nadie que me saque los pasajes o que me reserve las cosas. Pero digo, más allá de que uno lo sepa, no es tu zona ni de confort ni tu zona de brillo. Cuando vos empezás a emprender, lo que te encontrás es que tenés que hacer, por lo menos al principio, después uno empieza a delegar, pero al principio tenés que hacer tanto las cosas de más alto valor que puedes ofrecerle a tus clientes y donde está tu conocimiento, tu expertise, lo que te es para dar al mundo. Y las cosas más básicas, bueno, hoy tengo que ir a sacar 3 fotocopias y bueno, ya no tengo el cadete que me saque las fotocopias, o tengo que ir a caminar 5 cuadras para ir a sacar plata porque ya no estoy en la oficina a 2 metros del banco donde iba el cajero. Entonces, Sí. es encontrarte con esa dualidad. Después veremos hasta qué punto crecemos cada uno para empezar a delegar y contar con otros roles, ¿no? Sí, tal cual. Y en este recorrido que vas contando, hoy, contando la historia, viéndola desde acá para atrás, ¿cuántas herramientas fuiste desarrollando en todo este camino que hoy te da la posibilidad, como hablábamos antes de empezar, hoy te da la posibilidad de decir, ok, todo eso que parecía un dolor de cabeza, que te enojaba, me imagino, hoy lo podés ofrecer como parte de un servicio para que otras personas que están tanto en la empresa como están queriendo salir o están saliendo y tienen ya su emprendimiento o son empresarias, le podés dar toda esta información. No tiene que empezar desde cero. No, Pero, yo lo que me di cuenta, o sea, de que yo salí al mundo corporativo ya pasaron 7 años. Que cuando lo pienso, justamente hablamos del tiempo que una trabaja en su proyecto y que a veces parece mucho porque nos aceleramos y decimos quiero lograr todo esto y cómo puede ser que todavía no. Bueno, en mi caso que hace 7 años, o sea, yo me fui dando cuenta que hay cosas que hoy haría distinto y que esas cosas que hoy haría distinto son experiencias que yo pongo al servicio de otros. Por ejemplo, yo te contaba que tardé mucho en decidirme a conseguir mentores, a invertir en capacitaciones, porque había muchas cosas que yo creía que sabía. Porque, como te decía, por mi formación profesional, bueno, también hice un MBA, entonces uno dice, bueno, pero yo ya de todo esto sé un montón. Sí, pero una cosa es que lo sepa y otra cosa es que pueda llevarlo a la práctica de forma acelerada y eficaz para mí. Entonces, a veces lo que
necesitamos es alguien que nos acompañe en ese proceso, nos ayude a que funcione mejor y mejor más rápido. Y acá es donde la experiencia de otro nos puede aportar valor. Cuando yo empecé a entender que, bueno, a ver, yo sé un poco de esto, pero no sé tanto y no sé cómo llevarlo a la práctica. Bueno, necesito a alguien que me acompañe en esto. Y sí, sé cómo hacer bueno, no, pero alguien que me enseñe esto. Y empezás ahí a ver cómo el impacto es exponencial, que no es lo mismo que el ir en forma lineal, aprendiendo absolutamente todo en prueba y error vos, que es una forma, y que quizás si me decís, bueno, tengo 18 años y 0 capital, por ahí es una forma que es recontraválida, y no sé, y vivo con mi familia y no tengo que vivir de esto inmediatamente. Bueno, y quizás de acá a los 22, 23 desarrollaste algo espectacular con muy poca inversión, a puro aprendizaje, y está perfecto. Ahora, cuando vos estás en otro momento de tu vida y necesitas que tu marca, que tu negocio sea viable lo más rápido posible, bueno, creo que si yo volviera a empezar, en ese sentido lo haría diferente. Bien, bien. Y ahí cuento un poco mi experiencia cuando estuviste como mentora, cuando te elegí como mentora. Me acuerdo que uno de mis desafíos dentro de los 10.000 que tenía era entender la cabeza de las diferentes culturas. Pues como era una posición regional, de México hacia abajo, toda Latinoamérica, no es lo mismo hablar con un argentino, que uno está, el idioma, la forma, la cultura, la conocemos porque vivimos acá, cuando tenés que ir a hablar con un mexicano, con un peruano, con alguien de Brasil. Esa mirada de cómo es la otra cultura y cómo pedir y cómo decir las cosas, cómo es la comunicación para que realmente sea efectiva y uno termine logrando lo que quieres lograr, parece una tontería, pero es la posibilidad de que resulte o no resulte lo que querés hacer. Tan sencillo. O que termine tardando mucho más tiempo en resultar. O termine tal cual. Entonces, ahí donde viene Marta con este acompañamiento como mentora, decir, che, Julia, mira, acordate que para hablar con tal persona, o inclusive están las posiciones dentro de la misma empresa, en forma corporativa, la comunicación es de una manera, el tiempo lo va a manejar de otra manera y el mensaje va a ser diferente. Y esto todo teñido con la cultura del país. Entonces, algo que parece sencillo, que es solamente ir y solicitar algo a otra persona, no es tan sencillo. Y si no tenés a alguien al lado que te acompañe con estos detalles, como decías recién, podés tardar un día, porque es levantar el teléfono y hablar, o podés tardar meses de intercambios de mail, de cosas que van y vienen, la gente que se enoja. Pero exacto, eso hay porque ese es el tema. Generar fricciones también. Sí. O sea, a veces uno con la mejor intención y desde la forma habitual que tenemos de manejarnos y de lo que creemos que es, de repente nos mandamos a, bueno, pedir algo, qué sé yo, y inclusive hasta podemos ofender a otros o dejarlos sin ganas de ayudarnos. Y lo que necesitamos cuando estamos en posiciones, en realidad siempre, porque hasta cuando sos el más junior de la empresa, si este conocimiento lo vas desarrollando, te va a servir. Necesitamos influir en los otros, no manipular, sino influir. Y para influir necesitamos acercar posiciones, necesitamos conocer la realidad del otro, necesitamos, cuanto más lo escuchamos, lo entendemos, etcétera, podemos lograr que tenga ganas de ayudarnos. Y al final del día, todos nuestros vínculos dependen, todo nuestro éxito depende con que haya otras personas que tengan ganas de hacer lo que nosotros necesitamos que hagan. No que lo hagan porque lo tienen que hacer por obligación o porque nosotros lo pedimos, sino que cuando nosotros necesitemos algo, esas personas voluntariamente sientan el deseo de ayudarnos. Entonces, ahí se rompe este patrón de, bueno, porque el otro tiene tal posición en la empresa, yo tengo que hacerlo. El tengo que hacerlo me coloca en un lugar muy distinto al quiero hacerlo.
Entonces, cuando logramos que el otro quiera hacer lo que nosotros necesitamos, que también hay una cuestión de intercambio, ¿no? Nosotros tenemos que estar dispuestos también a querer hacer lo que el otro Obvio. necesita, por supuesto, tiene que ser lo más equilibrado posible. Las cosas se van facilitando mucho más. Tal cual, tal cual. Y esto es ahí donde una mentora hace la diferencia. Sí, Hace alguien que haya realmente pasado por eso. O sea, por y a eso. veces esos mentores los tenemos adentro de las empresas. A veces hay personas que están dispuestas a Tal acompañarnos, a cual. guiarnos, a compartirnos su experiencia, y a veces no. Y bueno, no porque yo me dedique a esto, pero justamente por esto que vos decís, está bueno apoyarnos en alguien para transitar Sí, esto. sí, sí, sí. Coincido, coincido. A veces, es ahí hablo yo también desde mi experiencia. El hecho de buscar afuera de la empresa, por lo menos a mí, me generaba una tranquilidad de eh, no exponerte en la Sí, compañía a ser vulnerable por un juzgar después. Porque en cierta manera le estás diciendo al otro, mira, la verdad no sé cómo voy con esto. claro. Que todavía se sigue mal viendo esto de decir soy vulnerable y esto no lo sé encarar. O Sí. dame una pista por dónde voy. ¿Viste? Sí, a Eh, veces uno tiene la suerte de encontrarse en las empresas personas que están abiertas a eso, que normalizan eso y que están dispuestos a ser mentores de otros, pero es cierto que una cosa es cuando la persona se te acerca con esa voluntad de mentorearte y que está implícita la posibilidad de abrirte esa vulnerabilidad, y otra cosa es, bueno, tengo que conseguirme un mentor a quien le pido ayuda. Ahí es Tal donde cual. creo que se hace más difícil esto de, bueno, me puedo mostrar vulnerable, puedo exponer todo esto que no sé cómo resolver, puedo decir esto y dejar que quizás piensen que me dieron un puesto para el que no estoy lista. Y vamos a ser honestos. Cuando te dan un puesto, no estás lista para ese puesto, nunca, porque no lo hiciste. Entonces, cualquier posición que vos tenés por primera vez, no estás lista para ejercerla bien. El que te pone en una posición que nunca hiciste, te pone ahí porque ve el potencial y la posibilidad de que vos estés a la altura de las circunstancias, no porque piensen que ya lo vas a saber hacer. Lo que pasa es que a veces esto se confunde. Entonces, ay, vamos a ponerla, no sé, a Julia en tal puesto porque seguramente lo va a hacer bien. Julia nunca hizo esto. Ok, pasan 2 días, ¿y por qué Julia no lo está haciendo bien? Porque está aprendiendo. Entonces, eso a veces se olvida. O sea, aunque es una obviedad, nadie lo sabe hacer. O sea, salvo que vos cambies de un puesto similar en una empresa a otro, y aún así tenés el aprendizaje de conocer la empresa. Tal cual, tal cual, tal cual. Coincido y lo he vivido en carne propia a todo ese A, proceso, a a todo. todos nos ha pasado, y creo que eso fue en un punto lo que hiciera tan interesante para mí trabajar de esto, porque vi que no había facilitadores de esos procesos, o que había Tal pocos, cual. o que la gente no sabía que existían, o que pensaban que era algo que los directivos tenían. No sé, el CEO tiene un coach, el COO tiene un coach. Ok, pero ¿y yo que soy gerente de supply? O yo que soy gerente de operaciones o de compras. ¿Cómo hago? O que me nombraron anteayer, porque hasta ayer era ingeniero de planta y ahora soy gerente de producción. ¿Cómo hago? Y a Tal cual. veces la gente no se le ocurre que puede recurrir a quienes los acompañen en estos espacios. Tal cual, sí, sí, coincido. Pues en mi caso fue un poco el MBA que me abrió un poco la cabeza y decir, ok, existen personas que cumplen estos roles adentro o afuera de la empresa y que está accesible, no tiene que ser Sí, para el CEO, puede ser para exacto. cualquier persona que esté dispuesta a hacer ese proceso. Entonces, sí, me encanta porque es algo que está buenísimo traerlo, traerlo porque creemos que es para esas posiciones muy grandes y ahora yendo un poco no solamente una corporativa, ¿no? Aquella empresa que a veces es familiar o recién está empezando y se encuentra con 10.000 desafíos y necesita a alguien con una visión diferente, externa, que le dé esa chispa de luz para que la cosa fluya.
No va a tener la Exacto. verdad absoluta, pero va a tener una mirada diferente que hace la posibilidad de acelerar todo, de no Es que encasillarte en ese lugarcito. el aporte justamente es ese, la mirada desde afuera, la mirada de que cuando estás golpeándote contra las paredes, viene alguien y te dice, mirá que acá podemos abrir una rendijita para abrir una puerta. Y esto lo pensaste diferente. Generalmente los mentores, más que respuestas, tenemos preguntas. Y es la persona que viene a hacerte la pregunta que vos no te estás haciendo para que vos encuentres tu propia respuesta. Porque en general el mentor, a ver, yo puedo tener experiencia, puedo hablarte de liderazgo, de negocios, de un montón de cosas, pero yo no conozco seguramente el negocio de una persona mejor que esa persona. Ni tengo la experiencia, ni tengo la visión, ni soy esa persona. Entonces yo no puedo decidir por otro qué es lo más conveniente para vos, porque yo no estoy arriesgando mi capital ni mi proyecto. Ahora, lo que yo te puedo hacer es mostrarte otras miradas, otros caminos, decir, bueno, y si vas por acá, ¿qué pasa? Y si vas por allá, ¿qué pasa? Y ya pensaste esto, y a veces es, uy, la verdad que esto no se me había ocurrido y ya está, y destrabé esta situación que me tenía bloqueado, que no sé cómo hacer, y a veces la gente me dice, ¿cómo no se me ocurrió esto? O esto era tan obvio, o es y a veces hasta llego, pero es una pavada, ¿cómo me van a pagar por esto? O sea, hasta a veces me agarra eso pero el cambio que esa pavada le generó a la persona, lo valora un montón, porque sabe que si no hubiera estado esta intervención mía, no lo hubiera tenido. Entonces, no lo ves. Es eso, el buscar personas que te ayuden. A veces hay gente que me dice, sos como el psicólogo de mi negocio, porque me ayudás a pensar y a poner en duda y a cuestionarme qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, y en general después de eso hay avances, porque si no a veces estamos tan metidos en la licuadora del día a día que no lo ves, o me dicen, ay, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Qué bueno, no lo había pensado. Porque no estás en posición de pensar ideas cuando estás en la ejecución o resolviendo problemas cotidianos. Entonces, para mí, que lo estoy mirando como de afuera, es muy fácil tener ideas creativas y divertidas y qué sé yo, porque no estoy metiéndome en resolver cómo le vas a pagar un proveedor mañana. Tal cual como eso. Está esta mirada externa con una experiencia y un recorrido previo que trae todo ese baraje de conocimiento en todo sentido, ¿no? En lo más amplio de la palabra. No solamente desde el conocimiento teórico de la facultad o de la universidad, sino ese conocimiento de haberlo vivido. Sí. Nada más y nada menos. Y ahora viene esta segunda pregunta, aunque no se nota porque nosotros seguimos hablando y podemos Nadie seguir. se dio cuenta que había que había habido una Una pregunta. pregunta, tal cual. Por eso, claro, la segunda pregunta es, desde el punto de vista que manejo mucho en alimentación integral, donde uno cuando se alimenta de todo. Ese todo es la comida, obviamente, porque nuestro cuerpo físico lo tenemos que preparar para poder vivir. Desde este lugar de las emociones, que son tan importantes también, y nuestros grandes pensamientos, hablabas un poco de creencias, ahí los pensamientos tienen un poder inmenso, sean creencias, sean positivas, sean negativas. Desde todo este gran combo que yo lo bauticé como alimentación integral, ¿cómo es tu rutina dentro del día para poder lograr lo que estás logrando, ¿no? Para ir por más y para estar sosteniendo todo este recorrido, digamos, porque no imagino que la Marta de hace 7 años atrás no sigue la misma rutina diaria que la de ahora para poder haber llegado hasta acá. Entonces, no, ni de casualidad. Mi rutina cambió mucho, sobre todo también porque hay una cuestión que es muy real, que es el paso de los años. Entonces, a mí me pasa que yo estoy llevando adelante un proyecto que me encanta, que me requiere un montón de energía, y yo a veces digo, uy, estoy cansada, no tengo la energía para esto. ¿Cómo hago para sostener todo? Yo siempre lo llamo la herramienta más valiosa que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestra mente, o sea, el activo más importante de nuestro negocio. Para mí, mi cuerpo y mi mente es lo que me permite que todo lo demás exista. Si yo algo de eso no lo tengo funcionando lo mejor posible,
no funciona mi negocio. Entonces, trato siempre de ver, bueno, cómo cuidarme. Esto ya hace bastantes años empecé desarrollando una rutina en la mañana, donde, bueno, empiezo haciendo algunas respiraciones, hago una pequeña rutina de ejercicios, escribo un poco a la mañana, todo esto antes de desayunar. Este último año hice un cambio con el desayuno. Me di cuenta, yo siempre tenía como esta creencia justamente de cómo voy a salir de mi casa sin desayunar. Muy, muy metida desde chiquita, ¿viste? No se puede salir sin tomar la leche de casa, ¿viste? Entonces dije, bueno, pero si yo como a las 9, 10 de la noche y salgo de mi casa a las 7 de la mañana, estoy comiendo de vuelta en menos de 10 horas. Dije, yo no creo que mi cuerpo esté necesitando alimento para funcionar tan rápido. Veamos qué pasa, porque yo tenía esta idea de voy a salir y me voy a desvanecer por no haber comido. Bueno, me di cuenta que quizá no pasaba nada. Entonces empecé a, bueno, si estoy fuera de casa me llevo frutas o frutos secos y como fuera de casa eso. Empecé a tratar de desayunar sin harina. Entonces cuando desayuno en casa por ahí elijo huevo u otras cosas. Y después algo que de lo que no soy fanática, pero sí soy constante hace mucho, es con la actividad física. Primero porque hay cuestiones, no sé, por ejemplo, yo tengo una escoliosis muy grande, entonces soy una persona que si no hago actividad física vivo contracturada y con malestar en el cuerpo. Entonces, si yo tengo malestar, no puedo hacer nada, pues si me duele la cabeza, me duelen los hombros, etcétera. Entonces digo, bueno, en un momento tenía problemas de rodillas. Yo dije, bueno, no quiero que me duelan las rodillas cada vez que camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no me duelen las rodillas? Bueno, ejercicios de fuerza en las piernas. Entonces, bueno, así empecé a ir al gimnasio, empecé a ir a pilates. Justo ahora estoy averiguando para hacer natación también. En realidad, lo que trato es de mantener las rutinas constantes sin caer en la exigencia. Es decir, si algún día pasa algo, no pude ir, bueno, no puedo ir. No sé, tengo en el celular mi objetivo de moverme diario, qué sé yo. Si algún día no lo logro, no lo logro. Y tengo un objetivo que es recontra bajo. Cualquier persona que lo ve se mata de risa, pero yo prefiero tener un objetivo bajo que cada tanto pueda cumplir que un objetivo que no voy a cumplir nunca. Porque si no, uno empieza a mirar estas cosas desde un lugar de exigencia, de ansiedad, qué sé yo, que lo que empezamos a descuidar es nuestro sistema nervioso desde lo emocional. Entonces, si a mí estar saludable me va a generar una ansiedad que no pude comer, hoy no comí verdura y tengo que lavar la verdura y después tengo que ir al gimnasio y también tengo que trabajar y pero ya es la hora de dormir y no me acosté y no voy a dormir las 8 horas del día. Entonces, se termina, no sé, generando algo que no es saludable. No es exacto, que no es saludable. Entonces yo lo que trato de buscar es un equilibrio viable para mí. Entonces, no sé, veo que estoy muy estresada, bueno, me busco algún podcast con una meditación. En un momento estaba con mucho ruido mental, dije, bueno, tengo una clienta que hace Reiki, dije, bueno, voy a ir a hacer Reiki para tratar de ver cómo está mi energía. Entonces, ir buscando opciones, no sé, ahora estoy yendo a kinesiología, entonces ya sé que tengo, porque tuve un problema en el codo, qué sé yo, ya sé que tengo tiempo de lo que es mi bienestar ocupado en eso, entonces no me puedo castigar porque, no tuve tanto tiempo para caminar, y sí, pero invertí 1 hora de mi día en ir a kinesiología y volver. Entonces también es hacerlo desde siendo compasivas con nosotros, que no es lo mismo que ser autocomplaciente. O sea, una cosa es, me entiendo y acepto las circunstancias en las que estoy y hago lo mejor que puedo hoy con esas circunstancias, y no ser complaciente, decir, bueno, tengo ganas y ya fue, voy otro día. No es lo mismo. No es lo mismo y me encanta esto de la rutina en general, pero la rutina a la mañana. Justo hoy no la hice, pero suelo sostener algo bastante parecido. Y cuando la empecé, para mí fue un antes y un después. Esa horita previa que vos decís te cambia el día. Y con lo de la alimentación me reía porque en mi casa era la lucha diaria. Julia desayuna, nunca desayuné. Mi hija no desayuna. Parece la madre maldita que no le da eso a comer a la nena. Pero es porque a mí no me cae bien. Y esto de lo que decías, ¿no?
acorde a vos, a tu rutina, a tu ritmo y sin ir a la autoexigencia, porque en cuanto vamos a la autoexigencia, deja de ser algo positivo para nosotras. Y lo Exacto, que querés lograr, si no te hace sentir bien, no funciona. O sea, yo con esto de las rutinas de la mañana, yo me di cuenta que yo necesito 2 horas desde el momento que me suena la alarma hasta que tengo que estar haciendo algo, llamémosle productivo. Sea que tenga una reunión, sea que tenga que salir de mi casa. Eso me implica llevar mi despertar 2 horas atrás sin el desayuno, porque como te decía que el desayuno lo corrí, entonces a veces la gente me dice, ay, ¿para qué te levantas tan temprano? Bueno, pero porque yo quiero todo este momento de tranquilidad, tenerlo antes de salir al mundo, antes de hablar con otros, o sea, quiero irme de mi casa, no sé, dejar la cama hecha, por ejemplo, que algo que antes no hacía, antes me levantaba media hora antes, salía corriendo, tomaba un té hirviendo que me quemaba la garganta y salía, y dejaba todo hecho un desastre, qué sé yo, ahora yo hago todo esto y salgo ya no puteando al mundo por haberme tenido que levantar temprano, porque ya pasaron 2 horas de que me levanté. Entonces yo tal ya cual. puedo ofrecer otra versión de mí misma, inclusive para mí, aunque sea para mí sola, para disfrutármela yo, que no es la que tenía cuando me levantaba corriendo y lo único que hacía era desayunar, dejar la taza sucia en la pileta y salir corriendo. Y eso hoy me resulta mejor. No sé si va a ser lo que voy a sostener por siempre. Es también ir explorando las rutinas. Para mí son importantes siempre que no caigamos en el lado peligroso de la rutina, que es no cuestionárnosla. Creo que cada tanto hay que revisar las rutinas, es decir, ¿esto me sigue siendo funcional hoy o qué tengo que cambiar? ¿Me sigue funcionando levantarme 2 horas antes o en realidad ahora necesito, no sé, dormir un poco más? Y si necesito dormir un poco más, ¿qué puedo cortar? ¿Puedo cortar escribir o puedo cortar hacer, no sé, el ejercicio que permite que yo no me duela todo cuando me mueva? Bueno, tengo que quizás elegir y si no, tengo que ver, bueno, me tendré que acostar media hora más temprano, empezar como a no asumir que esta es la forma para toda la vida, esta es la forma de hoy. Mañana vemos. No, tal cual, tal cual. El auto, yo creo que siempre lo termino bautizando con lo mismo, el autoconocimiento. Y, y esto que decías de no quedarse estancada en esa rutina. Lo dice alguien que durante mucho tiempo dije, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Especialmente en pandemia fue muy así. Tengo que hacer aquello, vos llegás a decir, ¿para qué corno lo estoy haciendo? Claro, o sea, es pensar cada tanto, che, tiene sentido cuando me encuentro haciéndolo en piloto automático, sobre todo, cuando decís, me levanto y, no sé, repito las afirmaciones, bla, bla, bla. Entonces, ok, ¿a quién se lo estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Mi sistema nervioso, mi cerebro, está registrando algo de esto que estoy repitiendo? ¿O en algún momento compré que tenía que repetir esto todos los días y lo estoy repitiendo en automático? Tal cual, tal cual. Tal cual. Es acorde a cada uno, a su forma, a su ritmo, a su rutina, Porque a sus además creencias. estamos muy bombardeados. Entonces, si miramos todo lo que supuestamente, a mí me encanta ese meme que está como el bichito con el viento en contra y que dice yo tratando de tener mis rutinas saludables, esto que el otro, mantener un negocio. O sea, como todas las exigencias de todo lo que supuestamente tenemos que hacer, las 1000 horas fit, la comida, el descanso, la lectura, la escritura, meditar, respirar, ir a hacernos las cejas, las manos, el pelo, o sea, y además trabajar, si A tenés familia, trabajar ocuparte de tu con la otra familia, tener familia. pareja, o sea, ser exitosa, porque trabajar no es solo trabajar por trabajar, ¿no? Trabajar y que te vaya bien. Entonces decís, pará, ¿y en cuántas horas? No, pero hay que dormir 8 horas. Hay que dormir 8 horas porque si no Hay que dormimos 8 horas, estar porque el el cuerpo. cuerpo no se resetea, necesita. Y vos decís, el intestino, sí, también tenemos que tomar probióticos y la kombucha que decíamos recién, o sea, y también hacer el kefir, ¿por qué no? Podríamos hacer kefir. Y vos decís, y tener la huerta, porque claro, porque todo si no viene con los productos estos, los pesticidas, porque en la verdulería no te venden cosas orgánicas. Entonces, o sea, te lleva un nivel de exigencia que lo que estamos haciendo pelota es la salud mental. No, pero también tenemos que hacer terapia y meditar, además, Sí. Me causa en los ratos gracia, libres. me causa mucha gracia pues en esta búsqueda de seguir aprendiendo. Bueno, estoy ayurveda, higienismo, ahora estoy haciendo un curso de alimentación consciente y el hombre que da el curso, me río porque lo primero de la clase, lo primero que te dice es,
es sin gluten, es todas cosas sin gluten. Te dice, bueno, la primera clase es la organización. Ok, digo, bien, voy por ahí. Se puede. La segunda clase es, no compren las harinas en los negocios, vamos a hacerla. Entonces te agarra, no sé, la almendra. Hacer la harina, pero... Sí, te la hace harina. Okay. Entonces te agarra la almendra, la pone en agua, la activa, después la seca, hace la harina. Yo miraba y digo, fantástico, me encanta. Lo aprendí, pero para la gente que estamos en un ritmo de vida con múltiples funciones, a no ser que te encante y vos sostengas una vida muy saludable, pero por convicción. Y por disfrute y por deseo, porque que vos digas, bueno, en vez de sentarme a ver una serie o a leer un libro, me divierte y me atrae mucho más ponerme a hacer la harina y cultivar el huerto. Tal cual. Pero yo lo miraba y digo, amor, me encanta la información, pero hoy yo no lo googleando, puedo sostener. gente que venda harina hecha a mano. Alguien debe haber. Hay un montón, y parte de lo que se venden en los almacenes orgánicos hay, pero es como si nos vamos a esos extremos donde te venden esa fórmula mágica de esta vida saludable. Sí, te la voy a vender, pero la verdad es que es insostenible y no se adapta a cada uno. Porque vemos recortes. Porque esa persona que está haciendo su propia harina, quizás después no hace su hora de caminata o su hora de gimnasio. Se está haciendo la harina y cultivando las cositas y fermentando las otras, pero no está haciendo quizás otras cosas que nosotros sí queremos incorporar en nuestra vida. Entonces, lo primero es acordarnos de la bioindividualidad, de que no hay una persona igual a la otra y por eso no podemos replicar las recetas del otro, sino armar la fórmula personal, la que a vos te sirva. Ir probando. Me encanta poder, digamos, mi mirada de alimentación integral es justamente esa, es decir, yo te acompaño, te sigo y estás acá, estoy acá como mentora ayudándote en este proceso, pero lo veo en función de tu vida, de tu rutina, de tu familia, de tu contexto, porque si no, no lo sostenés en el tiempo. Ahí cuando una de las chicas viene y me dice, incorporé los nuevos fideos que son libres de gluten. Para mí es una alegría fantástica. Digo, se tomó el trabajo de ir al supermercado, mirar las etiquetas, investigar, compró lo que tenía que comprar y lo hizo. Dije, bueno, vamos. A ver, se acordó de llevar los lentes de verde cerca al supermercado. Yo es un montón. Tal cual. Entonces decir, una cosa, ok, vamos, pero le abriste el camino de que se puede hacer cosas diferentes, que están accesibles y no tenés que ir a prepararte la harina. Para hacerte los fideos. Sí, ¿se puede? Sí, se puede, pero en el día a día, en el ritmo que vivimos, hoy, que uno elige hoy, eso es difícil. Y que podés empezar a hacer algo. Y que puedes empezar a hacer algo bueno por vos hoy, aunque no puedas molerte las almendras. Tal cual. No quiere decir que porque no podés hacer eso, no podés tener autocuidado en algo pequeño. Y quizás si no podés ir 3 horas al gimnasio por semana, podés caminar media hora por día. O por ahí no todos los días, pues 3 días. No importa, algo siempre va a ser mejor que nada. Y si quizás podés fijarte en el agua que tomás, no sé, o sea, lo que sea que vos digas. Yo me acuerdo cuando nos conocimos hace mucho que hablábamos del asunto del mate con coco. Que yo había cambiado el azúcar por coco. Y hace años que lo hago eso. Y el mate me cae mucho mejor. Y ya casi no uso azúcar para ponerle a ninguna infusión. Y es una estupidez. No sé cuánto puede ser el impacto de eso en mi salud. Pero es una pequeña cosa que yo hago porque me hace bien. Entonces no porque no puedo hacer todo lo otro, no voy a hacer eso. Tal cual. A veces es tener esta persona al lado que te da esas herramientas que se adecúan a vos para ir avanzando. Me encanta. Yo creo que seguiríamos hablando largo y tendido. Como todas las personas que vengo entrevistando, digo, seguiríamos. Pero bueno, ahora dándole un poco a modo de cierre,
qué tips, recomendaciones, sugerencias dentro de tu recorrido de vida y profesional podrías brindar a toda la audiencia para que sus negocios pasen a ese siguiente nivel y que sea algo placentero, vamos a decir, no algo, esa cosa, el tengo que es una No, frase. lo vamos a cambiar por el quiero. Todos los tengo que tengamos, vamos a tratar de cambiarlos con el quiero para ver si son cosas que surgen desde nuestra autenticidad. Entonces, si me decís a modo de tip, que tu negocio sea lo más coherente con vos que pueda ser. O sea, no querer ser otra persona ni tener el negocio que otra persona tendría, sino, bueno, ¿cómo puedo llevar lo mejor de mí al negocio que quiero tener para que mi negocio sea lo mejor de mí para el mundo? Después, tratar de no ponerme exigencias, objetivos y cosas que no tengan espacio en la vida que tengo. Es decir, a todo lo nuevo yo le tengo que hacer espacio. Si quiero, no sé, tengo un trabajo en relación de dependencia y quiero tener un negocio, le tengo que hacer un espacio y ese espacio se lo tengo que sacar a algo. Entonces tengo que pensar primero cuáles van a ser mis negociaciones personales y cuáles son mis no negociables, cuáles son las cosas que yo no estoy dispuesta a dejar de lado y cuáles son las otras que puedo cambiar un poco para que se ajuste. Entonces, no llevarnos a un extremo de agotamiento o de burnout para hacer cosas que queremos hacer. Entonces se supone que yo quiero hacer algo para estar mejor, no para estar peor. Y a veces nos boicoteamos en este sentido, que nos metemos en una que nos termina dejando peor de lo que estábamos antes. Entonces, cuidarnos con eso. Y después, por último, organizarse para que todos los aspectos de tu vida se muevan en armonía, que no es que, bueno, porque estoy teniendo éxito en este momento de mi carrera, descuidé mi salud, o porque estoy enfocadísima en mi salud, descuidé a mi familia, sino que, bueno, los negocios, la carrera y demás es un aspecto más de la vida que tiene que estar integrado de forma lo más saludable y placentera posible, si se puede. Bien. Me encanta y tomo todos los tips, me los tomo a todos, porque es bueno muchas veces esos resaltarlos, ¿no? Porque uno se entusiasma con algún aspecto de la vida y realmente el generar el mayor balance posible habla de un equilibrio en la vida, no en el negocio solamente, sino en uno. Pero me encanta. Marta, ¿dónde te podemos encontrar? Igual yo lo voy a dejar en la descripción, pero ¿a dónde te podemos encontrar? Gracias. Contar. Me pueden encontrar en Instagram como @mjudicecoach. Me pueden encontrar en mi web, martajudice.com. Y bueno, creo que si me googlean aparezco. Está en mi canal de YouTube y un montón de cosas, pero por ahí es. Así Bien. Que bueno, muchas gracias, Julia. Me encantó charlar con vos. Me encantó a mí también. Me encantó. ¿Quién iba a decir que la vida nos iba a llevar por este camino? Y aquí estamos. Y acá estamos. Pero muchísimas gracias. A vos.